Bienvenidas y bienvenidos a Castor Sin Filtro. Para quienes no me conocen, yo soy Roberto Ochoa y soy el moderador de este espacio. El tema de hoy ¿es necesario cambiar la estructura de la organización para adaptarse a los cambios del entorno? Este espacio tiene una serie de acuerdos. Somos un espacio sin guiones, las ideas fluyen de manera natural y espontánea. Respeto y enfoque, valoramos todas las opiniones siempre que se mantengan en el tema de discusión. Participación libre, habla cuando quieras, solo levanta la mano y espera tu turno. Solo Lucho tiene la posibilidad de romper esa regla. Transparencia, grabamos y compartimos nuestros encuentros sin edición para mantener la esencia de la discusión. Oyentes son bienvenidos, si solo prefieren escuchar y aprender, también son bienvenidos, bienvenidas. En lo posible, prender la cámara, e invitamos a compartir ejemplos reales, mantenernos siempre como muy aterrizados y que no se nos quede pues como en filosofía, sino aterrizarlo a ejemplos de cosas que hayamos vivido. Quiero recordarles por comentarios que nos han hecho que pueden acceder a las grabaciones de Castor Sin Filtro en nuestro canal de YouTube y a un artículo, si es que la de hoy no sé si va a quedar, que quede esa salvedad, vamos a ver si lo logré. Acceder a las grabaciones de Castor Sin Filtro en nuestro canal de YouTube, quedará en todo caso si no subimos esta grabación, y a un artículo relativo a cada sesión en nuestro blog. Les comparto los links. Denme un segundo, por favor. Y también recordarles que al final de cada sesión, si sentimos que es posible explorar más el tema, podemos pedir continuarlo en la siguiente sesión. Les voy a compartir los links. Y para empezar, les voy a compartir también el título de la sesión de hoy. Les recuerdo, es necesario cambiar la estructura de la organización para adaptarse a los cambios organizacionales. Creo que sería bueno empezar como definiendo términos, ¿cierto? ¿Qué entendemos por estructura organizacional? Algo básico. Y en ese mismo, algo que hacemos en todas las sesiones es, bueno, definamos cuál es el alcance de esto, cuáles son los linderos pues, dentro de los cuales vamos a estar hablando. Entonces tenemos 5 minuticos para eso, y mientras tanto les voy compartiendo los links de los que les hablaba. Listo. ¿Quién quiere ayudarnos compartiendo qué entiende que, digamos, es el alcance de la conversación que vamos a estar teniendo el día de hoy? Y creo que para que eso sea más claro, pues sería bueno definir qué entendemos por estructura organizacional. Entendemos por el tema también, pues, ¿cierto? ¿Quién se anima? María Emilia. En la acotación, estamos en la acotación, en modo agenda. Sí, pienso que la parte de diseño hay que definir y conceptualizar el diseño para luego aterrizar a los casos particulares de cada uno. Y también mirar un poco la evolución de la estructura organizacional en los últimos tiempos, ¿no? Porque desde la Revolución Industrial siempre ha sido fija, pero ha tenido algunos cambios, y ver cómo cada uno de quienes quieran participar puedan como contribuir de por qué ha habido esos cambios, por qué ha habido esa necesidad de cambiar esas estructuras. Y cómo se configura y en qué momento una estructura organizacional necesita cambiar. Yo diría como esos 3 temas, Roberto, no sé si alguien más tiene algo adicional que aportar. Gracias. ¿Alguien más? Roberto, solo una cosita, pues como entender y que todos saber si estamos de acuerdo en qué es estructura organizacional, que básicamente lo veo como pues cómo está armada la organización, su organigrama, como lo llaman, si es piramidal o es una red o es de otra forma, pues esa es la estructura, ¿cierto? No sé si tengan otro concepto, pero pues así lo entiendo. Perfecto. ¿Alguien más quiere aportar algo al alcance o a la definición de estructura? María Emilia, adelante. Está silenciado. Si estamos en la fase de definición, quien desarrolló ese concepto fue Max Weber, que era un sociólogo de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con todo el tema revolución industrial. Y él lo único que hizo fue, desde el principio del conflicto y desde
evitar conflictos por duplicidad de funciones, lo que propuso fue generar un mapa en el que estuvieran colocados los distintos niveles y cargos que tiene una empresa y cuáles son esas responsabilidades o alcances de esos cargos, con el ánimo de que al estructurar ese mapa la gente tuviera claro lo que hace. ¿Eso que evita? Evitaba duplicidad de funciones, evitaba conflictos porque la gente no tenía claro qué alcance tenía sus actividades. Y como todos los sociólogos en esa época, como Emilio Durkheim y demás, pues ellos siempre estaban en función de evitar conflicto. Y una de las maneras de evitar conflicto normalmente es tener claridad de lo que estoy haciendo aquí y hasta dónde lo estoy haciendo. Eso, digamos que es uno de los orígenes históricos y la razón por la cual empezamos a hablar de organigrama y en este caso de estructura organizacional que la asocian mucho con el concepto de burocracia. Y el padre de la burocracia moderna es Max Weber. Buenísimo, María Emilia, muchas gracias. ¿Alguien más entonces desea aportar como al alcance de la conversación? Podamos cerrando esta parte y empezamos a darle candela al tema. Según lo que nos propone María Emilia, tenemos entonces como hacer un pequeño repaso de la evolución de las estructuras organizacionales y plantearnos cuándo debería cambiar, ¿cierto? Quedé con esos dos temas. No sé si me pasó alguno, María Emilia. ¿En qué momentos de la historia, ¿no?, se ha cambiado? O sea, ¿por qué una organización decide ser más orgánica y menos mecanicista? ¿En qué contextos se necesita ser más orgánico y menos mecanicista? ¿Por qué esa dualidad entre orgánico y mecanicista también? Pues se volvió binario, ¿no? Los malos son los mecanicistas y los buenos somos los orgánicos. Y no necesariamente es así. Entonces empecemos. María Emilia, ¿te parece si empiezas tú entonces ya, digamos, tienes si nos puedes dar esa introducción de la que nos estabas hablando, ¿cierto? Como la evolución de estas estructuras y los momentos en los que ha cambiado, ¿te parece? Bueno, vamos a ver si puedo, sí, yo creo que yo lo lograría hacer. Básicamente, la estructura organizacional es la forma como se reparten las cargas de trabajo en una organización o responsabilidades en una organización. Y básicamente depende como también el número de personas o el tamaño de la organización. El tamaño de una organización depende del número de personas, no tiene nada que ver con lo financiero, ni con infraestructura, ni nada por el estilo. Y esas personas tienen que estar en un mapa, tienen que estar ubicadas en un mapa con una identidad. Y esa identidad clásicamente se llama cargo. Entonces, cada empresa, dependiendo de la forma como gestiona sus productos o servicios, arma la estructura. Y al principio, las primeras estructuras organizacionales que proponía Max Weber, que es un sociólogo que propuso este tema a principios del siglo pasado, eran piramidales. ¿Qué quiere decir? Estaban estructurados con un esquema de jerarquías de poder. Y esa jerarquía está definida, entre otros muchos criterios, por la autoridad de las personas, la antigüedad de las personas. Y si era, por ejemplo, empresas familiares, el padre era una estructura patriarcal, el padre era quien históricamente era la cabeza de la familia, y hacer la cabeza de la familia y monta un modelo de negocio, es el presidente natural de esa organización, y sus herederos comienzan a ser algo así como en el siguiente nivel de la pirámide, las personas que lo soportan en caso de que tengan herederos. Y ahí para abajo comienza el desglose de áreas funcionales o silos que conocemos en el agilismo. Y ahí lo que propone Max Weber es que pues tiene que haber un área que se encargue del marketing, otra área y de ventas, el área que maneje la parte del core del negocio, que es la producción o la tecnología, el área financiera y administrativa, y más adelante, hacia mediados del siglo XX, se empieza a integrar un poquito el área de gestión humana con toda la evolución de Peter Drucker y Macmillan y todos estos y psicólogos de Harvard que proponen como, digamos, rescatar el concepto de la gestión humana como un elemento, un recurso clave. Entonces, se empiezan a crear estas áreas funcionales, estos silos. Cada silo tiene una función y un objetivo específico y va contribuyendo desde su expertise
al resultado que la organización o a los procesos que la organización va desarrollando. A medida que va creciendo la empresa, es porque va entrando más gente y se vuelve mucho más compleja. Y esta estructura piramidal ya a partir de los años 70 comienzan a evolucionar y ya dejan de ser piramidales y comienzan a ser estructuras divisionales. Estamos hablando, por ejemplo, de Hewlett Packard, estamos hablando de empresas que por cada producto se vuelve una división y esa división también puede ser regional. Entonces son esas multinacionales que empiezan a crecer. La primera que tiene una estructura clara es Hewlett Packard, porque fue además la primera empresa de Silicon Valley en tecnología que se fundó. Y ellos, a medida que van creciendo, estos dos amigos empiezan a agrandar esa estructura y la vuelven matricial por regiones y divisiones de productos que ellos tenían. Y eso es como un referente para el resto de empresas de base tecnológica para empezar a tener como ese modelo de diseño de la organización. Y recordemos que el diseño organizacional no solamente es la estructura o el organigrama, sino también conlleva las relaciones, la coordinación, si es vertical, si es horizontal. Entonces, eso es como mi contribución. No sé qué más cuenten ustedes, colegas, que me quieran. Emilia, antes de darle la palabra a Juan Andrés, que la tiene levantada, tú hablabas de dos formas, una orgánica y otra mecanicista o mecánica, digamos. Mecanismo. ¿Puedes hablarnos un poquitico de eso antes de darle la palabra a Juan? Vengan, perdón, me atravieso, lo pueden hacer, pero estamos en Castor Sin Filtro, no en una exposición. Tengamos en cuenta eso, listo, para que no nos quedemos ahí pegados, porque la idea es que todos debatamos, no nos quedemos en una exposición magistral. Claro, pero digamos que definimos un alcance y el alcance contemplaba esas formas, entonces es como para tener claro cuál es el marco en el que estamos jugando. Un segundo, démosle a María Emilia para que estemos Yes. ahí y ya entramos a darle fuego. Lo que pasa es que la organización mecanicista es la piramidal, la que todos conocemos tradicional y que viene heredada del ejército, de la milicia, de las estructuras de clases sociales, como los conocemos desde la antigüedad. Y la orgánica es aquella que hacia más o menos el 2000 comienza a hablar de organizaciones mucho más planas, en donde se rompen los hilos y empieza a haber un trabajo interfuncional, quiere decir que hay equipos que están conformados por personas que pertenecen a distintas áreas funcionales y que se encargan de sacar un producto. Ahí es cuando se empieza a volver orgánica y se empieza a quitar esos niveles jerarquizados y comienzan a hacer estructuras de equipos en función de un producto o servicio específico. Ese proceso de transformación ha llevado como 30 años más o menos de evolución, porque no todas las personas son adaptativas, las estructuras orgánicas son adaptativas y no todo el mundo le conviene perder su status quo en ese cargo que ocupa o en esa jerarquía, porque obviamente el poder encanta y porque el poder motiva y pues obviamente es difícil. Pero la orgánica requiere mucha madurez, requiere mucha coordinación y mucha comunicación entre los equipos interfuncionales o multidisciplinarios que se juntan con el ánimo de lograr un objetivo común. Muchas gracias, María Emilia. Entonces, Juan, ahora sí, recordar el tema, es necesario cambiar la estructura de la organización para adaptarse a los cambios del entorno, como volver entonces, digamos que estamos pensando en entornos diferentes a los que fue planteado esa estructura mecanicista, luego ya estamos como planteados en un paradigma más orgánico. Si vienen nuevos cambios en los entornos, debemos pensar en cambios en la estructura organizacional, un poquitico ese sería el marco de lo que vamos a conversar. Y adelante, Juan. Disculpas pues, por la... Tengo tanto que decir que lo voy a partir. Voy a intentar ser breve en esta ocasión. Me encanta lo que dice María Emilia. ¿Sabes cuánto te quiero, María Emilia? Pero esto refleja lo jodidos que estamos de cómo concebimos las organizaciones. O sea, estamos tan jodidos que concebimos las organizaciones desde que lo refundó Silicon Valley y Hewlett Packard. O sea, entonces explícame a ver. Entonces, los aztecas, los incas, las tribus de África que tienen 7.000 años, no sé cuántos años tiene el ser humano, entonces no eran organizaciones o no tenían, ahí me están oyendo, ¿no? Entonces no eran organizaciones o no tenían estructuras o las organizaciones empezaron a crearse cuando existió Silicon Valley, o sea,
Entonces, todo lo que había antes de eso no era una organización o no existía. O sea, desde el famosísimo Taylor, que ya el Taylor que nos importa es Taylor Swift, ¿sí o no, Luchito? O sea, de ahí para atrás no había nada, ¿o qué? O sea, estamos tan jodidos, y qué bueno que es Castor Sin Filtro, que estamos considerando las estructuras desde que la plantearon los gringos o los ingleses. O sea, Desde la versión científica de la administración científica, sí, Juan, pero desde la historia social siempre ha sido piramidal, perdóname, siempre hay una casta, ha habido una casta jerárquica socialmente en todas las civilizaciones. pero lo que estoy diciendo, y con esto voy a cerrar porque ahorita vuelvo y entro, es, fíjense cómo estamos de llevados, que estamos considerando las estructuras de las organizaciones desde que nos lo plantearon los gringos y un poquitico más atrás, bueno, los ingleses, pero desde que ellos los plantearon como teoría. Entonces, ¿que antes no habían organizaciones o qué? ¿O esas organizaciones antes no tenían estructura o qué? Y con esto me callo por un ratico y ahorita contraataco. Gracias, Juan. Adelante, Alejandro. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola. No me quería quedar callado porque digo, sus semejantes senseis, además María Emilia tiene el collar de la estructura organizacional que tanto quiero. Bueno, una de las que tanto quiero, ahí hice mi posgrado, la maestría, la otra es la Nacho. Esto, hay cosas, yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea Juan Andrés. O sea, una cosa es lo que significa como empezar a estudiarlo formalmente, y otra cosa es, y sobre todo desde una perspectiva, según la revolución industrial, digamos, organizacional, etcétera, en función de los intereses, y otra cosa es entender que siempre ha habido algún tipo de organización que es la manera en que finalmente se pueden o hemos podido evolucionar como humanidad. De ahí que Graves hablaba de los paradigmas culturales y después la luz los reorganizó. Creo que Felipe alguna vez también ya conocen a fondo lo de el enfoque de Freire y la luz. Entonces, digamos que sí estoy de acuerdo con que eso no está arraigado solamente desde la segunda revolución industrial, sino que pues ha sido un constructo desde que existe la humanidad, por un lado. Por otro lado, sí me surgen dos inquietudes después de hacer esa claridad, en cuanto a que hay una expresión que la puse ahí en el chat de un arquitecto alemán, Bauhaus, que dice que la forma sigue a la función. Y esa expresión es muy poderosa, o me parece muy poderosa, porque es completamente transparente en cuanto a que en la medida en que el entorno vaya cambiando, las organizaciones sí deberían cambiar para adaptarse. Y si bien en algún momento lograron tener, sobre todo la segunda revolución industrial, lograron tener un poder sobre el mercado, hoy en día no lo tienen. Y por último, bueno, dos cositas. Una pregunta que le quiero lanzar porque no me la voy a aguantar. Y es, bueno, ¿cómo relacionamos lo que es la estructura organizacional con la arquitectura organizacional? Porque si es un cambio de nombre, yo quedo tranquilo. Si es o una moda, pero si es otra cosa, digo, explíqueme porque yo quedo perdido y estoy dispuesto a aprender. Y lo segundo, que en efecto las organizaciones que son mucho más líquidas están llevando no solamente a una adaptación, al punto de que sigo siendo la organización y me adapto, sino que dejo de ser una organización. Nosotros pensamos que las organizaciones del futuro como tal van a desaparecer y lo que se va a crear son PMOs, oficinas de proyectos, que se estructuran en función de algunas necesidades, pero que el concepto de organización convencional está completamente obsoleto. Y esa es mi perspectiva y adelante. Pero no olviden resolver mi pregunta, porfa. Gracias. Adelante, Juan. Están como muy tímidos, hombre. Yo esperaba hablar un poquitico más tarde. Carlitos, ayúdanos con lo de estructura versus Carlos Quiroga, ayúdanos con lo de estructura versus arquitectura, si te animas, que vos sabes bastante del tema. Yo, mientras tanto, voy a soltar algo que me estaba esperando para soltarlo 20 minutos más tarde, pero están como muy tímidos y tímidas, entonces voy con todo. Dale, Carlitos, si vas, dale, le cedo la palabra a los dos y después interpelo yo, ¿vale? Me voy para atrás. Adelante. Me voy para atrás en la fila. Adelante está Felipe, ¿no? Adelante, Felipe. Entonces, dale, Pipe y Carlitos, yo le cedo el turno y voy ahorita. Pues a ver, hay un tema ahí en las organizaciones que tienen que ver con la ley de Conway, que define cómo
los diseños de los sistemas que se hagan en las organizaciones finalmente tienen que ser de acuerdo a las comunicaciones que hayan en la empresa, es decir, según la estructura y cómo se comuniquen entre áreas, cómo fluya la información, así mismo serán todos los sistemas en las organizaciones, ¿cierto? Entonces, de ahí que tengamos que ser muy conscientes de cómo es, que no necesariamente es como lo pintamos, ¿cierto? Por ahí Lucho decía que es cómo realmente funciona, pues, o cómo se ve, porque hay además un montón de comunicaciones que llamamos de pasillo, un montón de poderes ocultos que mueven un montón de cosas en la organización, sobre todo cuando son más grandes, hay mucho más poderes ocultos, que todo eso hace parte de las organizaciones, no es solamente lo que pintamos, ¿cierto? Y de acuerdo a eso es que va a ser esa dinámica de la organización y asimismo van a ser los sistemas de la organización. Y que seguramente todo eso fluye o responde a a la estrategia y a las decisiones que se han tomado que se quiere hacer, ¿cierto? Digamos que hay veces un poquito contraintuitivo porque se quiere salir rápido en un producto y hay 35, pues entonces de pronto lo que se quiere que se hace no es muy, ¿cómo se dice?, consistente o coherente, pero en último hay una estrategia a la que responde la organización, que es lo que realmente sucede, ¿sí? Muchas gracias, Pipe. Adelante, Carlos. Bueno, y solo No. para responder la pregunta, ¿me escuchan bien? Sí, Solo para Bien, responder la pregunta de la diferencia entre lo que es la estructura y lo que es la arquitectura. La arquitectura de alguna forma es una forma de descomponer lo que uno ve sobre un sistema, ¿no? Y la arquitectura plantea diferentes capas. La estructura podría ser una de esas capas que plantea la arquitectura, es decir, cómo se organiza desde el punto de vista, y entonces ahí aparecen diferentes vistas de la estructura de una organización. Yo podría plantear cómo observo la organización desde el punto de vista de la ubicación de las personas en el edificio. Y entonces se mezcla la arquitectura física. Otra vista puede ser cómo son las organizaciones en términos de crear un flujo o cadena de valor. Entonces ahí uno puede mirar cuáles son las unidades que atienden la parte comercial, cuáles son las que atienden un pedido, cuáles son las que construyen ese producto y etcétera, hasta que es entregado, ya sea un producto o servicio. Entonces ahí aparecería otra vista arquitectónica de esa estructura de la organización. Entonces ahí un poco como para cerrar, la arquitectura nos permite definir con qué vistas vamos a observar esa organización y al final la representamos a través de un gráfico que entendemos que puede ser una estructura de la organización. gracias, Carlitos. Muchas gracias. Adelante, Guillermo. Sí, buenos días para todos. Es un placer volver a estar en este espacio. Siempre bienvenido por acá. ¿Sí me escuchan? Bueno, Muy bien. un saludo a Alejandro, que lo conocí hace poco en Colsubsidio. Es un placer verlo acá. Bueno, la estructura se refiere más a los componentes orgánicos que requiere la organización para su cumplimiento del objetivo social o de su naturaleza, digámoslo así. Y la arquitectura es un enfoque más amplio y estratégico que tiene que ver con la dinámica y la configuración de esos componentes orgánicos. Y tiene que ver sobre cómo se toman las decisiones y cómo se gestiona el conocimiento al interior de la organización. Normalmente la gestión del conocimiento se confunde a veces con la gestión documental o con la gestión de información, que son componentes de la gestión del conocimiento, pero no es gestión del conocimiento, es como datos e información. Entonces, pues básicamente debemos es como salirnos del dogma académico y del sesgo disciplinar
y enfocarnos más en si la organización cumple con y cómo cumple con ese objeto para el cual fue creado. Muchas gracias, Guillermo. Adelante, Ana. Hola, Hola, Ana. qué rico estar aquí y hay una cosa que a mí me da vueltas en la cabeza en estos días y para mí la respuesta es sí, las organizaciones deben ir cambiando y me voy a pegar a la conversación previa, ¿cierto? Por eso ya no nos organizamos como los aztecas o por eso ya no nos organizamos como hace 300 años, ¿cierto? Porque hemos aprendido o necesitamos otras cosas. Entonces yo creo que una organización, pues, a ver, yo creo no, todos aquí sabemos que una organización es un sistema complejo, ¿cierto? Entonces lo componen las personas, los procesos. Para mí esa estructura organizacional es la forma como nos organizamos, está como dentro de los procesos, ¿cierto? Que es una parte como estructurada, escrita, está puesta en alguna parte. La cultura, el liderazgo, en el liderazgo como la estrategia de la organización. Y a diferencia de hace muchos años, cada vez tenemos más cosas que influyen sobre la organización, internas o externas, ¿cierto? Entonces, hay un mercado global, hubo una pandemia, hay una recesión este año, ¿cierto? Y la organización debe ser capaz de absorber esos estímulos externos y los estímulos internos, ¿cierto? Por un estímulo interno, ya la gente, ya trabajamos desde la casa, ¿sí? O las generaciones actuales tienen unas características diferentes a las anteriores. La organización, todo, cultura, procesos y por lo tanto estructura, liderazgo, tiene para no morir o para seguir funcionando o para, sí, seguir funcionando de manera adecuada, necesita recibir esos estímulos y adaptarse, ¿sí? Hay unos estímulos que implicarán adaptar la estructura, otros los procesos, otros será un tema más pequeño, pero sí necesita moverse, ¿sí? Y la organización que no logra eso, a mi modo de ver, en vez de hacer un enfoque expansivo, hace un enfoque reduccionista. Ejemplo puntual, para no alargarme mucho. Es que la gente tiene que trabajar desde la casa igual que como trabajaba en las oficinas. Eso es reduccionismo. Ignorar un montón de variables que se le están adicionando al sistema para yo no tener que modificar lo que soy como organización. Procesos, herramientas, cultura, pensamiento del líder, ¿cierto? Entonces, si las organizaciones no aprenden a reconocer los estímulos y el estímulo que lo está llamando modificar, expandir, evolucionar, qué variables debe poner, se va a un tema reduccionista que lo que hace es que la vuelve rígida y frágil para el momento en que estamos como seres humanos. Y por eso también vemos caídas de organizaciones como pues instituciones religiosas y otras cosas que no han podido salir de su reduccionismo y abordar los estímulos externos. Tan, tan. Gracias. Súper bien, Ana, muchas gracias. Entonces va perfilando que la respuesta a la pregunta que nos reúne el día de hoy es que sí, que deberíamos cambiar porque el entorno está cambiando y que para poder, pues digamos, adaptarnos a los cambios de entorno tenemos que configurar las organizaciones frente a ese cambio. Por ahí planteaba Alejandro ahora digamos, una frase, la forma sigue a la función. Felipe planteaba que esa función era la comunicación, digamos, no la función de la organización, pero que la función de la estructura es facilitar esa comunicación para cumplir los objetivos de la organización. Entonces, si cambia una cosa como el sitio desde donde estamos trabajando, eso debería cambiar. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Cómo ven quienes van ahí en fila? Algunos bajaron la mano, adelante Juan, después sigue Luchito. Daza, siquiera llegaste. Una de las mejores definiciones que yo he encontrado de estructura es en el libro de Alejandro Salazar, que básicamente lo que dice es: la estructura es cómo nos repartimos el derecho a la decisión y acción en la organización. Otra vez, la estructura es cómo nos repartimos el derecho
a la decisión y acción en la organización. Y la estructura es diferente al organigrama que tienen publicado. Puede que el organigrama diga una cosa, pero la real estructura es cómo nos repartimos el derecho de decisión y acción en la organización. Ese derecho de acción y de decisión, esos ámbitos, en términos de tecnología, esos dominios de acción y de decisión, nos llevan a cómo nos repartimos el poder en la organización. Es decir, ¿yo qué puedo hacer? Y el que no esté de acuerdo con esto, piense en las organizaciones que sé que existen, que tienen montado DevOps, pero tienen un comité de cambios. Ahí hay una clara cuña en el flujo de poder. Es decir, vengo con DevOps, pero hay un comité de cambios que me frena porque tiene el poder que se le otorgó para frenar los cambios que se despliegan. Entonces, dicho lo cual, de que la estructura es cómo nos repartimos el poder, tiene el poder quien tiene la narrativa. Tiene el poder quien tiene la narrativa. Y si no, miren la lucha que hay por la narrativa en Occidente de la guerra en Israel-Palestina. ¿Cómo se lucha por quién cuenta qué? ¿A cuál lado de la historia se le cree más? Ahí es donde se evidencia la importancia de la narrativa para acceder al poder. Y tiene la narrativa quien tiene la oficina de prensa. Entonces recuerden que la estructura es quien tiene el poder y dentro de cada contenedor de poder hay una oficina de prensa. Y hay unas palancas de cambio y decisiones. Es decir, en esa estructura de poder de quién decide qué, cómo y cuándo, se pueden hacer palancas de cambio y palancas de decisión. Y para concluir a la pregunta convocante de aquí, si no cambiamos la estructura de la organización, sí se pueden lograr cosas, como mínimos locales. Como mínimos locales. Es decir, puede salir un proyecto, puede salir una app, puede haber un cambio de narrativa dentro del contenedor de poder y dentro de cómo fluye el valor en ese hilo de poder, pero no pueden haber cambios grandes y estructurales porque no se cambia cómo es el poder en la organización y cómo se reparte. Por lo tanto, la narrativa sigue siendo la misma a nivel global, en la organización sigue siendo la misma narrativa, pero no están los cambios grandes, pero sí pueden haber cambios mínimos locales. Entonces, el que diga, no, si no hay cambio de estructura, no hay ningún cambio. Sí, sí hay cambios en mínimos locales, no en cambios sistémicos. Dicho lo cual, me callo otro ratico. Adelante, Lucho. Yo estoy de acuerdo con Juan en esto de los mínimos locales, pero tengo mis reservas sobre lo que dice Salazar, el primo Salazar, acerca de lo que es una estructura organizativa. Lo que no dice él es que hoy por hoy, no hace 50 años cuando enunciaron la ley de Conway y mucho menos hace 100 años, en fin, y cuando nacieron las tribus africanas hace cientos de años, qué sé yo. Miren, falta el tema de la disposición y la interacción de roles y responsabilidades y las relaciones dentro de la empresa. Ahí en el GEMBA, en el lugar de trabajo, es donde está la verdadera estructura. Hoy por hoy creo yo que la estructura organizativa dicta cómo fluye la información y cómo se toman las decisiones y cómo los equipos colaboran para alcanzar objetivos comunes. Y miren, por algo que les voy a decir ahora, yo creo que la gran mayoría, si no todas de las organizaciones, no están preparadas para cambiar. El desafío fundamental, lo sabemos, radica en romper con los modelos rígidos y jerárquicos que socavan, por ejemplo, la innovación, que hacen más lentos los procesos y la toma de decisiones. Pero, ¿qué pasa? Yo que he estado viviendo eso en los últimos años, me he estado documentando, leyendo las fuentes, hablando con quien toca, en fin, escuchando a quien toca y viviéndolo, experimentándolo, sí, incluso acompañando a empresas a cambiar. La mayoría de las empresas, uno ve qué tan difícil, por ejemplo, es encontrar datos sobre quienes han hecho holocracia o sociocracia o en fin, jerarquías planas en red. A veces uno encuentra en empresas pequeñas, tipo 10 Pines, Tempines en Argentina o cosas así, ¿cierto? Pero también uno se entera de que la mayoría de las empresas, y ha pasado aquí en Colombia también, se están devolviendo o fallaron definitivamente en el intento.
algunas fueron exitosas durante algún tiempo, pero se están devolviendo. Entonces, de mi observación, finalmente, concluyo que no estamos preparados, que no se han dado todavía todas las condiciones, que no ha ocurrido ese fenómeno que debe ocurrir para que haya un cambio trascendental, un cambio radical en las estructuras de las organizaciones. Es necesario cambiar, sí, pero todavía no tenemos los suficientes fundamentos sólidos para dar el salto a otro tipo de organizaciones. El tiempo no ha llegado. Ok, Lucho, muchas gracias. Sí, de pronto, Lucho, le pido perdón ahí a los que vienen en fila, ¿nos puedes hablar un poquitico de holocracia y sociocracia como para que empecemos a incorporar esos términos dentro de la conversación? Que no sé si todos los manejan. Sí, precisamente lo decía en uno de mis capítulos del liderazgo ágil y lean, ¿cierto? La holocracia, por ejemplo, es una práctica de autogestión que elimina jerarquías gerenciales tradicionales. Zappos, una empresa que después compró Amazon, fue exitosa durante mucho tiempo, durante algunos años con eso, pero también se ha retractado un poco, ¿cierto? Lo que permite la holocracia, Juan Daza también sabe mucho de esto, es que permite una autoridad distribuida, los roles se definen en torno al trabajo, no a las personas. Y las personas precisamente tienen la flexibilidad de moverse entre roles y equipos basados en las necesidades de la organización y en sus propias habilidades e intereses, que eso es muy importante. A mí me interesa esto, yo me muevo por ahí. Zappos, recuerden, es un minorista de zapatos y ropa en línea, en fin, conocido por su famoso efecto wow, en fin. Entonces, pero todas estas y otras empresas se han tenido que regresar. Ese es el tema que ha pasado allí. Muchas gracias. Adelante, Juan de Dios. Buenos días. Bueno, buenas tardes. A ver, hombre, no sé. Pues primero así que hay que hacer referencia como el título de la invitación. La invitación hablaba específicamente sobre estructura organizacional. Es que a veces aquí nos animamos y hablamos de cultura y no sé qué cosas. Yo creo que hay que focalizarnos. Estructura organizacional fue el tema. Segundo, pienso y va alineado con Juan Andrés en ciertas cosas y con Lucho, y es que definitivamente la estructura organizacional, que es el tema, está conformado por personas, y es que el ser humano es humano, y entonces pienso que la palabra poder va a ser el tema que definitivamente no permite que esto funcione de manera correcta. Le vamos a cambiar nombre, llamémoslo como quieran, igual siguen siendo seres humanos, llenos de poder, llenos de ambición, llenos de ganas de mando. Entonces, iba a poner ahí la foto esa de donde están las gallinitas que van ensuciando las de abajo, pero me dio pena, me arrepentí. Pero básicamente así es la vida y así son las estructuras. Póngala como quiera llamarlo, somos seres humanos. Mientras no haya un cambio en nuestra mentalidad, en la forma de ser, creo que seguiremos haciendo inventos e intentos. Entonces, era como mi apreciación. ¿Y por qué me baso en ello? Y ando muy preocupado por el tema de proyectos, que también forma de lo que nos reúne aquí. Y es que cuando tenemos equipos de proyectos o tenemos diferentes roles que son transversales o que se meten dentro de la estructura funcional, pero de manera horizontal se meten en un proyecto, tenemos un lío tan fregado que hace 2000 años ya estaba identificado. O sea, esto es igual. Y ese lío era, hay un principio del derecho antiguo romano que reza, un principio del derecho antiguo romano que dice, todo esclavo que tenga 2 amos es un hombre libre. Pasa la misma historia, todo empleado que tenga 2 jefes es un hombre libre, y eso pasa en las estructuras que tenemos nosotros, en las estructuras burocráticas. Hay un jefe y cogen y lo mandan para un proyecto, sí, muy bacano, pero quedó con 2 jefes, la misma historia. ¿Quién lo manda? Ni se sabe, tiene 2 jefes. Entonces, para resumirles, póngale el nombre que quiera, seguiremos en un lío fregado de estructuras. Y segundo, sí muy preocupado por este tema de meter gente de diferentes áreas cuando realmente somos seres humanos que tenemos doble jefatura, quién manda dentro de la estructura, quién maneja el tema comunicacional. Gracias. Muchas gracias, Juan. Adelante, Ana. Pues a mí 2 cosas como con respecto a lo que dijo Lucho y pues voy a intentar no repetir lo que dijo Juan de Dios porque creo que pensamos lo mismo. Somos seres humanos, pero mi lado es vamos por paciencia. Llevamos 2000 años organizándonos en estructuras jerárquicas
en 20, 30 años no nos vamos a organizar de una manera diferente y más en organizaciones súper gigantes, ¿cierto? Y ahí va como mi comentario. Yo no sé si sociocracia, holocracia, pues, y no sé, TIL, si nos vamos a la Lux, sea algo que quieran todas las organizaciones, o que necesiten, o que sean buenas para todas las organizaciones. Algunas organizaciones necesitarán un tipo de jerarquía, estructura, toma de decisiones, pues lo que estamos hablando de estructuras de poder, de quién toma las decisiones, cómo, cuándo, todavía con algún tipo de jerarquía, ¿cierto? No como hace 30 años, pero por su tamaño, por las características de las personas que componen la organización, y eso está bien. Lo que propone Lucho es hay gente que se ha ido y se ha devuelto. Yo creo que esto es un péndulo, y que nos pasa siempre que hay cambios o remesones grandes, ¿cierto? Nos vamos todos a la otra esquina, vemos que no funciona, entonces tendemos a devolvernos. Yo creo que lo que necesitamos es entender que es normal, ¿cierto? Como bajarle al afán. Yo soy supremamente acelerada, entonces esta charla es para mí, lo digo para mí, para mis frustraciones diarias, bajarle a la ansiedad y ayudar a que ese péndulo se estabilice en el punto que la organización lo necesita lo más rápido posible, ¿cierto? Porque que haya muchas cosas bonitas escritas no quiere decir ni que sea bueno para todas las organizaciones, ni que estemos preparados. Entonces, hay que darle ese tiempo. Perfecto, Ana, muchas gracias. También me pongo a pensar aquí un poco, permito pues como dar este apunte, y es como frente a estas, digamos, afán del time to market, esas estructuras pues verticales obviamente van en contra de salir de manera temprana, ¿cierto? Entonces ahí surgen estas otras, digamos, visiones, y ver cómo podemos llegar de una manera más ágil al mercado con soluciones que es en el momento indicable. Adelante, Juan. Ana, voy a bajar tu mano que se quedó arriba, listo. En estos días hablábamos con Pablo Mejía, el de Pragma, y él decía, no, es que la agilidad sí va a aplicar y está aplicando. Lo que pasa es que va a aplicar en las startups y en todo lo que se viene nuevo, y hay unas estructuras legadas y unos pensamientos legados que le han dado resultado a un personaje de 55 años que está a punto de jubilarse. ¿Y por qué va a cambiar él? Entonces hay que tener paciencia y entender que a él le ha dado resultado durante toda su vida, y por eso hay empresas tan exitosas como ellos conciben el éxito, no como nosotros los concebimos. Es lo mismo que en Suecia, que se intentó eliminar el dinero físico y no pudieron, porque hay personas que están acostumbradas al dinero físico y lo necesitan. Dijeron, esperemos unas décadas para eliminarlo, porque si no va a haber un montón de gente que no va a poder comprar leche en la calle, y no nos podemos permitir eso, ¿cierto? Y aprovechando que estamos en Castor Sin Filtro, Luchito, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, pero no entiendo en dónde está el hueco, y me interesa ahondar sobre el hueco de lo que plantea Salazar, y que yo le agregué un poquito, en donde que la estructura es cómo repartimos el derecho de decisión, de acción y por lo tanto el poder de la organización. Cuando tenemos equipos contenidos, equipos autónomamente responsables y autónomos, y estos pueden tomar decisiones, pues el poder está contenido en ese equipo, la narrativa está contenida en ese equipo y pueden tomar decisiones. Es decir, mi pregunta para ti, Luchito, es ¿dónde está el hueco de este constructo lógico? Que la estructura es cómo nos repartimos el derecho de decisión, de acción y por lo tanto el poder en la organización. No veo dónde tiene el hueco esa estructura. Quisiera que me respondieras eso ahorita después de María Emilia y Alejandro. Dale. Perfecto, adelante, María Emilia. Bueno, vuelvo con la historia que le encanta a Juan Andrés, además porque soy historiadora. Y una de las cosas que repetían sistemáticamente mis profesores aquí en la universidad es la mentalidad colectiva se demora en evolucionar. Y mientras la mentalidad colectiva se demora en evolucionar, el reflejo de lo que es la mentalidad colectiva son los grupos humanos, las familias, las organizaciones. Llevamos siglos gestionando el concepto de poder. Los reyes, ese concepto de monarquía y imperio se terminó con la Primera Guerra Mundial. Ojo, los grandes imperios, o sea, lo que fue el imperio británico que estuvo en Oriente haciendo, la guerra que estamos viviendo en este momento es responsabilidad de los británicos que se fueron a meter a organizarle la vida a los árabes y a los judíos
como a bien tenían por un interés importante que era el petróleo. Aquí, ¿cuál es el interés de las organizaciones, de las personas que fundan una organización? La utilidad, el negocio. Y mientras haya un interés, el quien tiene el poder en una organización es el que tiene las finanzas, tiene la visión, tiene claro para qué está haciendo lo que está haciendo y el cómo lo está haciendo. Y a través de ese poder implícito comienza a fundar un modelo de negocio y sobre esa base busca mantener ese modelo de negocio desde su perspectiva. El rollo es que puede ser líder desde muchas perspectivas. Puede ser un líder servicial, puede ser un líder demócrata donde involucres en las decisiones a tu equipo, o puede ser un líder patriarcal, y nos vamos entonces a la revolución industrial, que es el reflejo de los imperios. El imperio del señor Henry Ford, ¿verdad? Que muchos de sus obreros quisieron romper toda esa estructura mental de la administración científica diciendo, nos cansamos de que usted nos vea como unos robots y unas máquinas. Somos seres irracionales, emocionales, que tenemos derecho también a descansar y a tener emociones. Ese tema de la administración científica tuvo sus aciertos en su momento, pero también tuvo fue demasiado agresivo con el ser humano y marcó significativamente las culturas organizacionales hasta hoy. Y como hay muchas generaciones, como la mía, la que estamos a mediados del 5º piso hacia atrás, que crecimos con la estructura patriarcal de que a las autoridades y a las figuras de autoridad hay que obedecerles por más bestialidades que hagan y por más incoherencias que tengan en su pensar, actuar y ser, pues todavía pensamos que necesito un líder que me diga lo que tengo que hacer, porque si no hay alguien que tenga la visión de la empresa, estamos perdidos. Las generaciones actuales empiezan a cambiar esos valores y las generaciones actuales nos están diciendo a nosotros que hay que entenderlos y escucharlos y tener presente también sus necesidades, y que si esas necesidades no son contempladas y no son comprendidas, no van a agregar valor a las organizaciones. Entonces, llevamos siglos manejando el concepto de la autoridad y el poder desde una sola cabeza y todos los símbolos de estatus que sustentan ese poder. El cambiar eso va a demorar, chicos, va a demorar, pero tiende a hacer eso porque las nuevas generaciones están rompiendo ese tema de que si a mí no me gusta lo que estoy haciendo, dejo tirado el trabajo y me voy a otro lado donde yo sienta que pueda sentirme contento y feliz en mi escenario. Y esta rotación y estas generaciones son las que están enseñándole también a las organizaciones cómo ser más adaptativas. Gracias. Bueno, mira, muchas gracias. Antes de que continúe Alejandro, les acabo de compartir por el chat el formulario de la encuesta de satisfacción para que por favor nos ayuden diligenciándolo. La idea con esto es pues que mejoremos de una sesión a la siguiente. Y ahora sí, adelante Alejandro. Bueno, muy concreto. Esto, bueno, yo puse la expresión en el chat de Bauhaus de la forma sigue la función. Pues eso se puede extrapolar. ¿En qué sentido? En el sentido de que sí es necesario tener muy claro en el contexto, dónde estamos parados, y el contexto no es solamente el escenario. En ese marco, si uno va a hablar de estructuras, puede, digamos, minimizar a 3, o sea, vertical, horizontal y una mezcla, una matricial. Pero necesariamente hay que pasar por el contexto. El mejor liderazgo es el que sea más pertinente al contexto. Y el contexto como implica no solamente la estructura, el escenario, sino también el momento. Entonces, pues hay que conocer, digamos, el contexto incluyendo a la gente. Y en ese marco, conocer a la gente sí implica conocer, digamos, sus predominancias culturales. Y las predominancias culturales, la cultura es dinámica, pero no se transforma, que es distinto. Se mueve, pero no cambia en el corto plazo. Por lo tanto, sí es necesario conocer los paradigmas culturales. Los referentes que yo considero válidos y pues que son de los más poderosos son los de la dinámica espiral de Clark Graves, y que después, digamos, redujo la luz de una manera muy pragmática a la parte de las 5 organizaciones, entonces, de los 5 paradigmas más reconocidos en las 12 organizaciones que trajo como ejemplo. Y sí, de acuerdo con lo que dice Lucho, muchas están devolviendo precisamente porque es que no puede caer en las modas administrativas de las que hablaba incluso desde el 2005 la Universidad de Rosario, un estudio que hizo de que la consultoría básicamente ha sido moda
reformas administrativas que han beneficiado a los consultores de la revista de las universidades en ese momento, pero no a las empresas. Entonces, si uno va a hablar de estructura, tiene que hablar necesariamente del contexto, y el contexto implica los paradigmas culturales predominantes. Y si uno va a tener referentes en función de eso, pues hay ya unas categorizaciones para no inventarse el agua tibia. Entonces, desde mi perspectiva, sí es muy importante conocer el paradigma cultural o las predominancias culturales agregadas que tienen los equipos, porque esa es otra cosa. El doctor Gaitán, y con eso cierro, me preguntaba alguna vez, Alejandro, ¿tú conoces test para determinar la cultura? Y yo le dije, sí, como 3, pero al final me parece que no funciona tanto. Y me dice, ¿por qué? Porque una cosa es tomar una foto y otra cosa es tener claro eso para desarrollar algo. Entonces, en la organización los equipos pueden tener diferentes culturas o agregados de predominancias culturales en función de lo que están haciendo y después cambiar. Entonces, sí hay que pasar por conocer eso, y yo creería que de verdad el mejor liderazgo es el que sea más pertinente al contexto, y si el contexto no se conoce, pues estamos fregados ahí sí. Entonces, esa sería como mi aporte y mi reflexión, y agradeciéndoles a todos, y como decía, ¿quién era que decía eso? Tan. Cierro, gracias. Adelante, Juan, te pido que seas breve, ya son las 2:28, entonces para que no nos extendamos demasiado, te agradezco. Adelante. Vale, ¿me confirman si se oye bien? Se oye muy bien, Juan. Perfecto. Bien, creo que ya, pues no estoy de cierre ni quisiera hacer el epílogo ni más faltaba, pero sí me gustaría como invitarlos a que estas vacaciones separen un poquitico la agenda y se den una pasadita por los pueblos en transición. Los pueblos en transición son un experimento social que lleva ya casi 50 años haciéndose en el mundo entero. De ahí han surgido puestas o bajadas a la tierra de iniciativas muy interesantes que han pasado en el mundo entero. Blockchain, en términos de moneda, se empezó a pilotear en pueblos de transición, monedas alternativas. David Bowie está en un billete gracias a que Bristol, que es un pueblo en transición, hizo un experimento. ¿Por qué se los digo? Porque, aunque estoy de acuerdo con Lucho, me parece importantísimo reconocer que ciertas organizaciones hicieron experimentos y no les funcionaron. Lo que me llevo de esa historia es, hicieron el experimento. No hacer el experimento es riesgosísimo, porque es pensar que cuando un nuevo paradigma llegue, yo voy a hacer copy-paste y me va a funcionar. En Colombia hay pueblos en transición, ahí cerca a Cundinamarca, en Cundinamarca, cerca a Bogotá, hay uno que se llama Ecoaldea, Aldea Feliz. En Antioquia está saliendo uno súper interesante en este momento que tiene que ver con proyectos comunitarios de cómo nos gobernamos. ¿Cómo nos gobernamos es, ¿será que en serio tiene que venir la policía que nos diga, bájele al radio? ¿Será que la única forma de decirle a otra persona es, pues, ¿qué va a hacer? Diga y nos damos. ¿Será que ese es el único modelo que descubrimos en 60 años de violencia para resolver el poder que nos tiene tan preocupados? Pues no es el único modelo. Y hay gente que ya lo ha logrado. Ana María Aristizábal con el proyecto de Ecoaldea Feliz que ha hecho, iterar sobre una idea que son las sociocracias, y le ha funcionado. Allá no se han matado, allá están dándole, están trabajando, están haciendo esfuerzos colectivos. ¿Qué paradigma desmonta un pueblo en transición? Que es la idea del diseño organizacional. Colaboración versus instrucción. Cuando yo llego a un estado de colaboración, la estructura no me hace sentido. Pero entiendo que la colaboración es necesaria para el valor compartido. Pero como tenemos tantas ideas mal contadas a propósito de el alfa, es que así es la vida, es que así somos nosotros, es que la humanidad es así. No es cierto, la humanidad ha pasado por 14.000 años de experimentos donde ha tenido distintas versiones. Que interpretamos mal al pobre Darwin y pensamos que Darwin decía que solo gana el más fuerte. Es falso. Es el que mejor colabora. Es el que colabora, no es el que manda. Porque el que aprende a colaborar, aprende a hacerlo. Y está escrito en los textos. Lo que pasa es que nuestra interpretación fue el más fuerte, el más alto. Miren ustedes en sus organizaciones. ¿Quiénes son gerentes? Hombres blancos por encima de 1,80. Todas partes.
porque creemos que esta figura del alfa es lo que da poder. Y resulta que no es así y por eso tenemos los vacíos tan grandes que tenemos. Entonces, no me crean a mí, no le crean a la literatura, váyanse y métanse en un pueblo. Yo vivo en un pueblo en transición y no se imaginan los líos que hay. Estamos en transición. ¿Qué hay? Se roban plata. ¿Listo? Ahí vamos. Estamos aprendiendo a entender cómo es eso. No le hacen caso al consejo. Hay problemas alrededor de la distribución de dinero. Pero ¿por qué nos tocó ser un pueblo en transición? Porque el gobierno central no nos ayudaba. Entonces, ¿qué sale? Emerge una forma de gobierno. En las organizaciones están emergiendo, porque el sistema mismo se adapta, modelos distintos de organización. ¿Por qué? Porque no funciona el resto. Entonces, ¿qué hacemos? Hagamos un equipo. ¿Y qué pasa cuando se van de vacaciones? No, pues yo hago parte del sueño y nos organizamos. Ahí no hay gobierno, normativa, práctica, ¿no? Hay adaptación. Y creo que ya tenemos suficientes incrementos. Si tienen más plata, váyanse a Argentina, cerca a Buenos Aires. Hay un proyecto hermosísimo alrededor de Ecoaldeas. Yo sé que las Ecoaldeas, pues les va a tocar usar un baño seco y les va a tocar, y el desodorante es pecado. Yo sé que va a haber molestias y les va a parecer aburridor, pero son experimentos sociales de transición que necesitamos ver, porque hay un paradigma que se asoma y el problema no va a ser rentabilidad, el problema va a ser escasez de recursos. Y ese paradigma va a confrontar a todos los sistemas. No va a haber agua. Estoy en Cali. En este momento no hay agua. Todos los restaurantes en jaque, todo está bloqueada la ciudad porque no hay agua. ¿Por qué? No, ni idea. En 8 ríos tiene Cali, a propósito. 8. No hay agua. Entonces, las crisis que se avecinan de cambio climático nos van a llevar a una adaptación demasiado rápida. Pues pilotéenla, experimentenla y vayan y miren cómo le está haciendo otro. Que no tiene que ser Ten Pines ni Senco. O sea, miren cómo a nivel platanizado estamos resolviendo cómo nos vamos a organizar versus el paradigma que se asoma. Eso era todo. Gracias, Roberto. Y equipo y amigas. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Bueno, hemos llegado como al final de esta sesión. Yo les acabo de compartir por el chat la votación para el próximo tema de Castor Sin Filtro. Incluimos otra categoría que es continuar con esta misma conversación. La vamos a seguir incluyendo en todas las encuestas porque fue una recomendación que nos hicieron y nos parece pertinente. Muchos de los temas quedan como en punta y de pronto vale la pena sacarles aún más puntica y conversarlos más. Entonces, seguimos incluyendo esa versión. Si alguien nos quiere ayudar con algunas conclusiones sobre el espacio o sobre lo que conversamos el día de hoy, mientras vamos viendo los resultados, se los agradezco. ¿Alguien se anima a decir con qué se queda el día de hoy? Y yo voy a compartir las pantallas. ¿Listo? Si alguien se anima, adelante, abre el micrófono, que yo estoy por acá viendo algo más. Ya van varios votos. Dijimos por allí que sí, es necesario cambiar para adaptarnos a los nuevos entornos, ¿cierto? A lo que está sucediendo, pero que de pronto todavía no tenemos la suficiente base sólida para hacerlo, para lograrlo. Hay que esperar. Esto es un proceso que toma tiempo, ¿cierto? Incluso décadas. Se fue Ana María, pero yo quería decirle que yo me precio de decir en las organizaciones, ve, su transformación organizacional se va a tardar décadas. Me ha costado la cabeza en algunos casos, pero lo seguiré diciendo porque sigo siendo un convencido de que es así. Tomarlo como un experimento más. O sea, si se fracasó en esa remodelación de estructura, pues puede ser que ese no era el experimento. Claro, y lo importante es eso, es seguir haciendo experimentos. Algunos funcionan. Son lecciones aprendidas. Perfecto. Hay un empate técnico en este momento. Se pasó. Vamos a continuar con este. Ah, no. Esto está cabeza a cabeza. 17 de 23 estamos en este momento. 21. Demos un minutico más a ver si esto se desempata. Mientras tanto, a mí me surge como una duda. Veo que, y de pronto, pues si llega a ser que el tema es el mismo,
veo que ponemos como muchos paralelos con las estructuras de, bueno, parece que va a ser el mismo. Ahí se los dejo como duda, pues una duda honesta. Vamos a continuar con el mismo tema en la próxima sesión. Y es que hacemos muchos paralelos con las estructuras, digamos, de las organizaciones sociales, ¿cierto? De un Estado, ¿cierto? O de una república. Y digamos, no hay como definiciones clásicas en esas estructuras, pues lo que busca los del poder es mantenerse con el poder y lo que busca el pueblo es la mayor libertad posible, ¿cierto? De ahí es donde se encuentran en esa idea de república, tratando de un equilibrio de poderes en los que unos puedan ser libres mientras los otros conservan el poder y se maneja ese conflicto de manera interna. Cada uno tiene sus objetivos, los del poder y el pueblo tienen sus objetivos, el de uno es libertad y el del otro es mantener el poder. Es diferente en una organización porque se supone que hay un objetivo compartido, ¿cierto? Entonces me surge la duda de si las maneras de organizarnos pues son por un lado, digamos, la anarquía, que es el pueblo maneja la libertad de hacer las cosas, o la otra que sería un asunto, digamos, dictatorial o un despotismo de unos gobernantes y poderosos que hacen lo que quieran con el pueblo. Entonces, como que son esos dos extremos. En lo social se encuentran en la idea de república o más evolucionado en la idea del Estado. Pero como en las organizaciones el objetivo no es diferente, no es libertad por un lado o mantener el poder por el otro, sino generar más lucro o generar más utilidad, lo mencionaban por ahí, más valor. Si el objetivo es el mismo, ¿será que debe mantenerse esa oposición o cuál es la manera en la que eso debería evolucionar? Me surge esa duda, yo que vengo de otras disciplinas. Se las dejo por ahí. Esto se extendió un poquitico. Les pido disculpas por habernos extendido. Nos pasamos 10 minuticos. La próxima vez prometo parar un poquitico antes, pero bueno, he estado muy entretenida esta conversación. Continuamos en el próximo Castor Sin Filtro dentro de 8 días con este mismo tema. Y bueno, gracias por estar por acá. Gracias. Feliz fin de semana. Felicidades. Nos vemos. Cuídense mucho. Todos. Chao. Y Juan, luego hablamos de lo de Salazar. Otro día. No en vivo. Eso es que... Juan está silenciado. Está silenciado. María un abrazo. Abracito, Lito, abrazo Alejandro. El afterparty, Luchito. El afterparty. Un abrazo a todos.